Hablar del proceso de valorización, ese proceso de gestión de residuos que el Cabildo de Tenerife va a poner en marcha en el complejo ambiental de Arico. Un asunto que está generando un intenso debate entre partidarios y detractores, entre los que afirman que sigue siendo una quema de residuos o los que dicen que no lo es. En esta mañana vamos a conocer el posicionamiento del Cabildo, del responsable del servicio de residuos, en concreto jefe del servicio técnico de residuos del Cabildo, Humberto Gutiérrez. Bien, pues aquí estamos, la sintonía de la cadena SER. Humberto Gutiérrez, jefe del Servicio Técnico de Residuos del Cabildo. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos y oyentes. Bueno, pues Humberto, le pido que explique ya, porque el otro día lo hacía una persona a título personal, a título particular, un oyente que quería participar para explicar el planteamiento, defendiendo lo que es el argumento y lo que es la licitación para el tratamiento de los residuos sólidos en el complejo ambiental de Arico. Al final, la gran cuestión que parece dividir, que no se nos escapa hasta los más profanos en la materia, a unos y a otros es si se trata de quemar o no quemar, de incinerar o no incinerar. Esa es la cuestión, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que antes, si me permiten solo un segundo, por ponerlo en contexto, la licitación que ahora mismo está publicada y está en fase de recepción de ofertas, no prima en principio la valorización energética. Sino que lo que admite es cualquier tipo de tratamiento de los residuos de los contemplados en la normativa, a excepción de la incineración. Es decir, la licitación prohíbe expresamente la incineración. Y incluso se habla en el pliego que en caso de empate de ofertas, pues se le da prioridad a reciclado frente a la valorización energética. Es decir, que antes de entrar en concreto en el motivo de la polémica, lo que sí me gustaría dejar claro es que la licitación no se cierra a la valorización energética. Y además una licitación complementaria a otras que tenemos en marcha, que al final de lo que se trata es de llevar la menor cantidad de residuos domésticos a la celda de vertido. En concreto lo que plantean, pues ni técnica, ni administrativamente, ni legalmente se considera incineración. Y por otro lado, además, básicamente, usando el término que han empleado ustedes, no se quema. O sea, cualquiera de las valorizaciones energéticas que nosotros admitimos en la licitación, insisto, excluimos expresamente la incineración. Dos de ellas son en ausencia de oxígeno, es la pirólisis del plasma, y en concreto la gasificación es una combustión con defecto de oxígeno y por tanto no completa. Entonces, en conclusión, no estamos hablando de quemar basura en ningún caso. Pese, y también lo quiero poner sobre la mesa, a que la normativa estatal nos lo permite. Nos permitiría hasta incinerar un 20% de los residuos, como se está haciendo en Europa y en España. Pero nosotros en Canarias hemos ido un paso más allá, y en concreto Tenerife, y excluimos expresamente de todos los tratamientos posibles la incineración. Es decir, quemar basura, usando el término que han utilizado ustedes. No sé si digo mal, pero hasta recuerdo que hubo como un documento, ¿no? Como digamos un acuerdo alcanzado por las distintas fuerzas políticas para evitar el tema de la incineración, ¿no? Ahora mismo, efectivamente, el borrador de Plan Integral de Residuos de Canarias está en información pública. No admite la incineración para ninguna de las islas de los residuos. Y es verdad que en su día, pues, quiero recordar que en el Cabildo hubo un acuerdo institucional en este sentido. Bueno, al margen de ese acuerdo institucional, ¿cuáles son los argumentos favorables, evidentemente usted está en ese posicionamiento, para la implementación que dicen ahora de este sistema de residuos, la valorización? Bueno, básicamente es una cuestión de números, Juan Carlos. Por hablar de cuatro cifras representativas, el residuo doméstico en Tenerife, vamos a hablar de Tenerife, es decir, el contenedor gris, está llegando del orden de 580.000 toneladas año al complejo ambiental de Tenerife en Arico. 580.000 toneladas año, de las cuales se están recuperando por sobre un 10%, es decir, un 90% está yendo a ser vertido. Con el nuevo contrato que ya está adjudicado por parte del Cabildo, la concesión de residuos de la gestión de residuos de la isla de Tenerife, siendo de los más ambiciosos,
si no el más, a nivel nacional. En el mejor de los casos, se van a recuperar un 35% de esas 280.000 toneladas. Es decir, un 65% seguiría yendo a isla de vertido. Lo cual, desde un punto ambiental, de economía circular, económico, pues no, desde luego no es lo deseable. Por eso mismo se ha licitado, o se está licitando ahora mismo esta parcela, que el objeto que tiene, por el procedimiento que propone la empresa adjudicataria, porque tampoco lo definimos, es que ese 65% de los residuos domésticos que van a la celda, o que irían a la celda de vertido, actualmente pues entre casi un 90%, tengan un segundo tratamiento y un segundo aprovechamiento, o bien mediante reciclado, es decir, transformarlos en otra cosa para el mismo uso, para otra cuestión, o bien para valorización energética o no, ya se verá en función de la solución que se proponga. Es decir, de lo que se trata es de aprovechar el residuo como un recurso, que es lo que es, generando economía, evitando daños ambientales y sobre todo su inutilización en celda de vertido, porque además todas las políticas europeas, todas las directivas europeas van en ese sentido, y ya tenemos de hecho plazos. En el 2025 hay que reducir hasta un 55% el vertido, en el 2030 un 60%, en el 2030 un 65%, y o hacemos algo, o evidentemente no lo vamos a cumplir, ni en Canarias ni en España, con los actuales sistemas de tratamiento. Por eso todo esto son iniciativas que lo que tratan es de cumplir con las directivas europeas y sobre todo de aprovechar los residuos que ahora mismo pues están vertiéndose en la de vertido. Ya, perdone que me disperse, pero claro, yo no soy profano en la materia, en esta y en tantas otras. Por cierto, le agradezco muchísimo al oyente que llevo y lo voy a confesar abiertamente, es motivo del tratamiento. Con las fechas me trabuco, yo siempre he sido de letras. No estamos hablando de 7.000 millones de Europa, son 70.000 millones en este caso de euros de Europa en cuanto al ajuste que tiene que hacer España para que le puedan dar esos 70.000 millones. Tal. Entonces, yo leyendo con mucho interés el planteamiento de unos y de otros, yo les escucho y a mí me encanta escuchar, aunque no tenga idea de muchos asuntos, porque creo que escuchar es una oportunidad de formarte, ¿no? O sea, hay gente que apuesta, y recuerdo que de manera experimental en el País Vasco se invitaba y se ponían las paredes de casas, claro, en municipios pequeños donde se experimentaba, relativamente pequeño, la separación de la materia orgánica de los otros tipos de basuras, ya no por contenedores, sino por bolsas colgando en la pared, intentando luego huir de ese planteamiento de tratamientos diferentes de los residuos sólidos. Efectivamente es así, y desde luego son iniciativas que a las que no hay que renunciar. En ese sentido, pues también saben que la competencia de recogida es municipal y la competencia de tratamiento en Tenerife es insular. Ahora mismo los municipios en los servicios de recogida municipales tendrían que estar desplegando el quinto contenedor, el de materia orgánica. Ajá. Y ahora mismo en Tenerife realmente solo lo va a empezar a hacer Santa Cruz de Tenerife en uno de los 5 distritos, en Salou Las Hay. Aparte de eso, por parte del Cabildo hay iniciativas de compostaje comunitario que estamos haciendo ahora, pero bueno, poniéndolo en toneladas, que a mí me gusta, yo soy ingeniero, a mí me gusta hablar de números, de las 580.000 toneladas que hablábamos antes de residuos domésticos, aproximadamente la mitad, más o menos, son materia orgánica, y ahora mismo nosotros estamos compostando el 100% de la materia orgánica que nos llega recogida selectivamente. El problema es que son 1.200 toneladas año, frente pues a la mitad de 580.000, frente a 240 o 250.000. Hasta que no se vaya generalizando la recogida separada en origen o este tipo de iniciativas que comentaba de compostaje comunitario, de compostaje doméstico, pues tendremos que hacer algo con los residuos que nos llegan. Por supuesto, la idea, y además en cumplimiento de las normativas, es que según se incremente la recogida selectiva o la separación selectiva en origen, pues disminuirá la cantidad del resto. Es decir, hablando en contenedores, por hacerlo más coloquial, mientras vaya disminuyendo la cantidad de lo que los ciudadanos vertemos en el contenedor gris y vaya aumentando la del marrón que se empieza a desplegar ahora, la del amarillo para envases, la del azul para papel o la del verde para el vidrio, tendremos menos necesidad de tratar el residuo en masa, porque al final la cantidad es la misma.
Si sube por un lado la selectiva, bajará por otro. Y aparte tiene además, aparte de innumerables ventajas ambientales y económicas, pues también al final los ayuntamientos y por tanto el ciudadano pagarán menos porque nosotros estamos primando la tasa de la recogida selectiva frente a la recogida en masa, que además en breve va a venir con un impuesto que casi duplica lo que va a costar tratar el residuo mezclado. Por todo ello, lo que tenemos que hacer las administraciones es poner las medidas para fomentar la separación de origen, los ayuntamientos con los contenedores y nosotros mejorando los sistemas de tratamiento y de recuperación, como es el caso de la licitación que estamos sacando ahora, y los ciudadanos, por supuesto, nos tienen que echar una mano separando también en origen. Bien, una última cuestión. Quería preguntarle por lo siguiente, porque ¿entiende o llega a comprender, aunque sea parcialmente, los reparos que ponen las formaciones, las plataformas ecologistas o las personas que tienen un planteamiento, vamos a llamarlo así, medioambientalista? Yo, por supuesto, que lo entiendo porque soy más ecologista que nadie. De hecho, trabajo en medio ambiente. La cuestión que es que yo creo que o no se ha entendido o se ha malinterpretado la licitación, porque, insisto, lo único que estamos haciendo es cumplir y seguir e intentar cumplir las directrices europeas y nacionales, o reciclando o valorizando los residuos. Por jerarquía de residuos, saben que lo primero es recuperar, reutilizar, lo segundo es reciclar, lo tercero es valorizar, y lo último y lo menos deseable es la selva de verter en vertedero, ¿no? Ahora mismo, en esta jerarquía, nosotros en Tenerife, en Canarias y en general en el país la tenemos invertida. Es decir, por volver a hablar de datos, nosotros en Tenerife ahora mismo se está yendo a ser vertido del orden del 90% de residuos. Con el nuevo contrato lograremos bajar eso a 65% con el contrato grande de gestión. Con esta nueva parcela que licitamos, complementaria al contrato grande de gestión de residuos de la isla, pretendemos reducir al mínimo el vertido en selva, con lo cual estamos cumpliendo la jerarquía de residuos y entiendo que es una de las medidas más ecológicamente saludables que podemos adoptar. Ya. Una pregunta, le pido brevedad porque para cerrar el tema voy contra el reloj. Dice, buenos días, ¿por qué se entierra el lodo de la depuradora de Santa Cruz cuando eso no se puede hacer? 100 toneladas diarias, el lodo no se puede enterrar, hay que tratarlo. Pregúntele, por favor, me dice un oyente. Pues tiene toda la razón, ahora mismo se está llevando a ser vertido porque no tenemos alternativa y precisamente la licitación que estamos sacando ahora, que uno de los requisitos que tiene es tratar el lodo de depuradora en la parcela para valorizarlo y no verterlo directamente a ser vertido. Ha salido como un requisito. La empresa que sea adjudicataria necesariamente tiene que tratar este lado, por lo tanto dar respuesta a lo que plantea de forma muy sabia el oyente. Pues nada, porque es que tenemos una audiencia de calidad y que conoce los temas mejor que quien lo está conduciendo en estos momentos aquí en el micrófono en Radio Club Tenerife. Humberto Gutiérrez, jefe del Servicio Técnico de Residuos del Cabildo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días.